Mi hermana dejó caer mi pastel de cumpleaños, mereces saberlo. Nunca te amamos. Me volví hacia mamá, ¿es eso cierto? Mamá no me miró, deberías haberlo sabido antes. Dejé el tenedor. Gracias por confirmarlo. A la mañana siguiente, mi hermana me rogó que le devolviera la llamada. No lo hice. Mi nombre es Yanni Whitaker. Tengo 28 años. En mi fiesta de cumpleaños, mi hermana tiró mi pastel al suelo del comedor y les dijo a 11 testigos, mereces saberlo. Nunca te amamos. Me volví hacia mis padres. Mi madre desvió la mirada y dijo, deberías haberlo sabido. Dije, de acuerdo. Y me fui sin levantar la voz. Lo que ninguno de ellos sabía era que mi abuela se había estado preparando para esa noche exacta desde 2018. Había escondido algo en un reloj que me dio cuando murió. Lo tuve 6 años. Nunca lo abrí en 6 años. La mañana después de que el pastel cayó al suelo, 43 llamadas perdidas, 126 mensajes de texto. Demasiado tarde. Ya estaba en la oficina de un abogado a las 6 de la mañana. Para el lunes, la empresa de mi familia no pudo abrir sus puertas sin mí. Ellos resopla me enseñaron a ser invisible. Olvidaron preguntar qué podía hacer una mujer invisible. Si alguna vez has sido la hija que lleva a la familia mientras todos los demás se llevan el crédito, ya sabes cómo termina esta historia. Suscríbete antes de que lleguemos a la parte en que abro el reloj. Querrás estar aquí para ver lo que salió. El comedor de la casa de mis padres siempre se veía mejor de noche. Mamá había puesto la mesa ella misma. Servilletas de lino, los vasos de agua que había pulido de niña, la cubertería de mi abuela en la pesada caja de roble que guardaba en el trastero. Esa cubertería era lo único de Constance Whitaker que había llegado a la casa de Francis Whitaker. Mi madre la guardaba la mayor parte del año. La sacaba solo para ocasiones que quería documentar. Debería haber notado que había puesto la mesa para 14. 11 amigos, 3 de nosotros en la familia. Eso hacía 12. Los 2 platos adicionales en el extremo más alejado estaban pulidos con servilletas dobladas a su lado, y permanecieron intactos toda la noche. Mirando hacia atrás, esos platos nunca estuvieron destinados a ser llenados. Estaban destinados a ser visibles. Era un sábado por la noche a principios de noviembre. La multitud que había invitado era pequeña pero específica. Nora Bitley, mi mejor amiga desde la universidad, que era periodista. David Brennan, un fotógrafo de vinos que conocía desde hacía 4 años, una sommelier de un restaurante con estrella Michelin en Portland, 2 empleados de bodega que habían trabajado con mi abuela antes que yo, la hija y el yerno de Eleanor Crane, 3 amigos de UC Davis. Nora llegó primero. Me entregó un libro envuelto y susurró, ¿estás segura de esta noche? Le había contado sobre la oferta de Mercer. Aún no se lo había dicho a mis padres. Pensé que tenía hasta el lunes. Creo que papá me va a sorprender, dije. Me pidió que esperara una semana antes de decidir. Le debo al menos la cena. El rostro de Nora hizo algo que no pude leer. Está bien, dijo ella. Estoy aquí mismo. Holly sacó el pastel a las 9:15. Era una confección de 3 pisos que había pedido a la panadería de Lake Oswego donde se reunía el club de bridge de mi madre. Fondant blanco, peonías de azúcar, detalles dorados, el tipo de pastel que anunciaba su propio precio. Mi hermana lo llevó como si fuera problema de otra persona. Su teléfono, normalmente grabando cada momento familiar para sus 78.000 seguidores de Instagram, estaba boca abajo en el aparador. Mi madre, que había transmitido en vivo todos los cumpleaños desde 2019, tampoco levantó el suyo. Le pedí a Holly que pidiera un deseo conmigo. Ella dijo, ya pedí el mío, Han. Puso el pastel sobre la mesa. Se enderezó. Me miró directamente, con calma, con el contacto visual de una persona que ha ensayado algo en un espejo. Y abrió los dedos. El pastel golpeó el borde de la mesa, luego se deslizó, luego cayó sobre la alfombra persa que mi abuela les había dado a mis padres en 1991. La glaseado se esparció por la lana. Pétalos de azúcar blancos se incrustaron en el tinte rojo oscuro. La habitación hizo el pequeño sonido involuntario de 11 personas inhalando a la vez.
Holly no reaccionó al ruido. No reaccionó a la alfombra. Me miró de nuevo y dijo, mereces saberlo, Han. Nunca te amamos. Ninguno de nosotros. Ni mamá. Ni papá. Ni yo. Solo la abuela. Y ella ya no está aquí para mentir por ti. 3 años de terapia me habían enseñado a reconocer una frase ensayada en un espejo. Holly había dicho esta antes, tal vez 20 veces, tal vez 100. Podía escuchar la práctica en los bordes de las consonantes. Me volví hacia mis padres. La mano de mi padre temblaba. Había dejado su vino, y el vaso sudaba sobre el lino, y sus dedos descansaban a su lado sin sujetarlo. Su boca se abrió. Miró primero a mi madre. No habló. Mi madre no levantó la vista. Estudió sus propias manos cruzadas como si se hubieran vuelto desconocidas para ella. Cuando habló, su voz era la misma voz fría y medida que usaba para pedirle a la ama de llaves que usara la buena plata. Han, dijo ella. Deberías haberlo sabido. Íbamos a decírtelo eventualmente. Holly es simplemente más directa. La mano de mi padre temblaba. La de mi madre no. Eso me lo dijo todo. Escaneé las 11 caras alrededor de la mesa. Nora ya estaba de pie, ya venía hacia mí. David Brennan, el fotógrafo, había cogido su teléfono y lo sostenía cerca de su pecho, la lente inclinada lo suficiente hacia la mesa. No estaba filmando por diversión. No sabía para qué estaba filmando. Solo sabía que sus manos no estaban sorprendidas. La sommelier había dejado su vaso con un pequeño y definido clic. Los Krantz, Margaret la hija de Eleanor y su esposo David, estaban de pie en la parte trasera de la habitación como testigos en una declaración. 11 personas habían escuchado a mi madre decir, debería haber sabido que no era amada. 11 personas habían visto a mi padre permanecer en silencio. 3 de ellos estaban en la industria del vino. Para el lunes, todos ellos importarían. Dejé mi servilleta. Agradecí a las personas que habían venido. Caminé hacia la entrada y levanté mi abrigo del perchero. El abrigo de cachemira que mi abuela me había dado a los 22 años, el que nunca había podido dejar en su casa. Nora me siguió hasta la puerta principal. Han, dijo ella. ¿Qué acaba de pasar? Todavía no lo sé, dije. Pero sé que lo planearon. Conduje a casa con la radio apagada. El reloj del salpicadero marcaba las 9:47. No lloré. No llamé a nadie. No publiqué nada. Fui a casa y miré el reloj de pie de mi abuela. El que me había dado hace 6 años, el que había estado en la esquina de mi sala de estar y había sonado cada cuarto de hora que había vivido en ese apartamento. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si ella había estado esperando esta noche. Mi abuela compró sus primeras vides con el dinero que había ahorrado de enseñar química en la escuela secundaria durante 9 años. 40 acres en Willamette Valley, pagados en 1962 cuando los bancos no prestaban a mujeres. Tenía 29 años. Una vez me dijo, sentada en el porche trasero con un vaso de su propio Riesling, Yanni, a la tierra no le importa si eres mujer. Esa frase está en mi cabeza cada mañana que me despierto. Guardó su primer $1, un cheque de un pequeño restaurante en Salem que compró una sola caja de su Pinot Noir del 73, doblado en su billetera por el resto de su vida. Cuando murió en 2019, nadie en la familia sabía dónde fue. Había llamado a la compañía Whitaker Estate Vineyards San Reserve. Para cuando la entregó, generaba 32 millones en ingresos. 3 viñedos en 240 acres, una sala de degustación que atraía a 200 invitados en un fin de semana lento, una boutique con 8 habitaciones, un club de vinos de 4.200 miembros. La industria conocía su nombre. Wine Spectator había calificado su reserva del 81,89 puntos. En los tiempos en que 89 puntos de Wine Spectator significaban algo, ella no se jubiló. Trabajó hasta la semana anterior a su derrame cerebral. Su hijo, mi padre, Walter Whitaker, se convirtió en CEO la mañana después de su funeral. La junta votó por unanimidad. Tenía su apellido. Había crecido en la bodega. Daba el perfil. Ahora tenía 62 años. Nunca había dirigido nada en su vida.
Mi madre es Frances Whitaker. Vassar, clase de 1987, Pibeta Pi, Miss Oregon Juvenil, 1985. Se casó con mi padre en 1990 con la ambición específica de convertirse en una Whitaker. La forma en que cierto tipo de mujer en este país se casa con un apellido, de la misma manera que otras personas se casan con una familia. Mi abuela nunca la aceptó, no de ninguna manera abierta. Constance Whitaker no era cruel. Era inconfundible. Se refería a las elecciones de diseño de interiores de mi madre como interesantes en un tono que no significaba nada de eso. La primera vez que mi madre se ofreció a redecorar la sala de degustación, mi abuela dijo: Frances, querida, la sala de degustación vende vino, no cojines. Mi madre pasó 40 años tratando de encajar en una casa en la que se había casado. Decidió temprano que hija la ayudaría a terminar el trabajo. Holly llegó primero, 3 años antes que yo. Para cuando mi hermana tenía 4 años, mi madre tenía un plan para ella. Circuito de Miss Juvenil a los 14, ballet a los 6, de Dance Company a los 12, Vassar a los 18, Pibeta Pi a los 19, un MBA de algún lugar apropiado, matrimonio con un banquero a los 27. Holly alcanzó cada hito en un plazo de 6 meses. Fue Miss Oregon Juvenil a los 15, entre las 3 primeras. Bailó el hada de azúcar a los 12. Entró en Vassar por legado. Se casó con un hombre llamado Andrew Peyton Ayes. Sí, ese era su nombre real. En una boda en el Brooklyn Botanic Garden que costó $312,000 y requirió 2 fotógrafos. Holly no creció. Fue ensamblada. Para cuando yo tenía 8 años, comprendí la forma de la casa en la que vivía. Mi hermana era la obra maestra de mi madre. Yo era la arcilla sobrante. Te digo esto no para entristecerte por mí. Te lo digo para que entiendas lo que mi madre decidió sobre mí cuando yo era muy joven y lo que yo, sin ser consciente de ello, decidí a cambio. Rechacé el camino de mi madre con una tranquila negativa a la vez. A los 8 años, se suponía que debía competir por la princesa juvenil en el concurso local para el que mi madre me había preinscrito. Le dije que en su lugar quería asistir a un taller de poda infantil en el viñedo de mi abuela. Mi madre dijo que no. Mi abuela llamó a mi madre y le dijo: Frances, no hagas de esto una pelea. Perderás. Fui al viñedo. Volví a casa con las uñas manchadas y un esqueje de la vid de pino más antigua de mi abuela. Lo planté en el jardín. Mi madre lo arrancó la semana siguiente. A los 12, dejé el ballet el día de mi recital final. Le pedí a mi abuela que me enseñara a leer un informe de suelo. Ella dijo que sí. Mi madre dejó de hablarme durante un mes. Mi abuela dijo: Frances lo superará. El suelo no. A los 17, rechacé Vassar. Había entrado por legado. En su lugar, fui a UC Davis. Viticultura y enología, el programa al que mi abuela había soñado asistir en los años 50 antes de que el programa admitiera mujeres. Mi madre le dijo a su club de bridge que me estaba tomando un año sabático. Nunca volví a casa para ese año sabático. Simplemente seguí yendo a la escuela. A los 22, se suponía que sería la dama de honor en la boda de Holly. Mi madre había elegido los vestidos de las damas de honor. Debía estar en Londres esa semana para la Feria Internacional de Comercio de Vinos, donde mi abuela me había reservado un asiento en una clase magistral sobre Borgoña que había estado estudiando durante 3 años. Fui a Londres. El álbum de bodas de Holly no contiene una sola foto mía. Mi madre no me odiaba. No podía aceptar que yo existiera como prueba de que su camino no era el único que valía la pena elegir. Holly extendió a Frances. Yo la desmentí. Mis elecciones no fueron rebeliones. Fueron el no más lento y silencioso que una hija puede darle a una madre. Y mi madre los escuchó todos. Mi padre lo sabía. Mi padre siempre lo supo. Sabía que mi abuela me había entrenado desde que era pequeña. Sabía que hija era de su madre. Sabía que hija era de su esposa. Y tomó una y otra vez durante 28 años la misma decisión. Mantuvo la paz. Eligió no elegir. Dejó que mi madre organizara la casa y dejó que mi abuela me organizara a mí. Y se mantuvo cómodo en la brecha entre ellas. Una vez,
Cuando tenía 19 años y estaba en casa de la escuela por Navidad, mi padre tomó demasiadas copas de su propia reserva y me dijo, Yanni, tienes los ojos de tu abuela. Lamento que eso no sea más fácil para ninguno de nosotros. Luego se puso de pie, rellenó su copa y se fue a la sala de estudio. No hablamos el resto de las vacaciones. Algunos hombres heredan la timidez de la misma manera que otros heredan los ojos azules. Él no eligió su cobardía, pero tampoco la combatió. Y en una familia donde una hija está siendo lentamente descalificada del amor, el silencio de un padre es el respaldo más ruidoso. Esa era la casa en la que crecí. 2 hijas, una madre que había elegido cuál de nosotras importaba, un padre que estuvo de acuerdo al no estar en desacuerdo, y una abuela, ya desaparecida hace 6 años. Que había estado diseñando en silencio mi supervivencia todo el tiempo de maneras que no entendería hasta que abriera la parte trasera de un reloj. Mi abuela murió el 14 de septiembre de 2019. El funeral fue pequeño. La lectura del testamento fue al día siguiente en la oficina de Bernadette Ashford en el centro de Portland. Bernadette había sido la abogada testamentaria de mi abuela durante 32 años. Llevaba un traje azul marino y unos pendientes de plata que mi abuela le había dado en 1996. Leyó el testamento con una voz que no cambiaba de inflexión, como los buenos abogados leen los testamentos. Mi padre heredó la compañía. La junta lo confirmó como CEO esa tarde. Ceremonial y unánime. Mi madre heredó un terreno que mi abuela había comprado en Ashland en los años 70, por valor de unos $90.000. La forma silenciosa de mi abuela de reconocer que Francis era técnicamente familia. Holly recibió un estuche de joyas vintage que mi abuela había tenido desde los años 60 y un pequeño mueble para vinos y $12.000 en efectivo. Yo recibí un reloj de pie. Estoy siendo literal. Un reloj de pie de caoba de 6,4 pies de altura. Carrillones de Westminster, números romanos, construido en 1907, restaurado en 1962, el año en que mi abuela lo compró, el mismo año en que plantó sus primeras vides. Había estado en la esquina de su oficina durante 57 años. Había especificado de puño y letra que debía ser trasladado a mi apartamento dentro de los 7 días posteriores a su funeral. Mi madre no lo llevó bien. Un reloj, dijo en la oficina de Bernadette lo suficientemente alto como para que la recepcionista la escuchara. Le da a Han un reloj. Holly, a su lado, se rió una vez y dijo, al menos no son los viñedos. Mi padre no dijo nada. Mi madre pensó que era un insulto. Yo pensé que era el último acto de amor de mi abuela. 6 años después, ambas aprenderíamos que estábamos medio en lo cierto. Me uní a Whitaker Estate 2 semanas después del funeral, coordinadora de operaciones, $58.000 al año. Había estado trabajando en una pequeña bodega en MC Minville durante 6 meses después de la UC Davis, y me fui sin previo aviso cuando mi padre llamó y me pidió que volviera a casa. No pedí el título. No pedí el salario. Vine porque mi abuela había construido esa empresa y ya no estaba y alguien tenía que mantenerla en pie. Ese mismo año, mi hermana fue ascendida. Holly había estado haciendo marketing freelance para una empresa inmobiliaria de Portland. No tenía credenciales de vino, ni Gusset nivel 2, ni siquiera un curso introductorio de sommelier. Mi padre la nombró directora de marketing de Whitaker Estate con un salario inicial de $185.000 al año. Ella aceptó el puesto. 3 meses después, había repintado la sala de degustación y lanzado una cuenta de Instagram para la posada. Durante 6 años, me dije a mí misma que la brecha salarial se debía a la experiencia. Me estaba mintiendo a mí misma. Se trataba de que hija mi madre quería que fuera vista. Holly no conoció la diferencia entre un Pinot Noir y un Pinot Gris hasta los 31 años. Para entonces era la cara de la compañía en Instagram. Había hecho una sesión de fotos para Wine Enthusiast en 2023. Página completa con la leyenda La nueva generación del vino del noroeste del Pacífico. La sesión fue en la bodega que yo había reconstruido. Ella no sabía que mi nombre estaba en el permiso de arquitectura. Esto es lo que realmente hice en esos 6 años mientras mi hermana aprendía a posar con botellas. En 2020, renegocié nuestro contrato con Frederick Distributors en Seattle. Ahorré a la compañía $340.000 al año. Mi padre firmó el contrato.
Las actas de la Junta le dieron crédito a él. En 2021, reconstruí el club de vinos de 1.200 miembros a 3.400. Escribí la estrategia de retención. Diseñé el nivel de lealtad. Capacité al representante de servicio al cliente. Holly publicó una foto en Instagram de sí misma sosteniendo un pin del club de vinos y la subtituló: "El arduo trabajo de nuestro equipo está dando sus frutos". En 2022, diseñé la mezcla para el Pinot Noir Reserva de 2020. Wine Spectator le dio 92 puntos. Mi padre aceptó el premio en la gala de la industria vitivinícola de Oregón. No me mencionó en su discurso. Yo estaba sentada en la misma mesa. En 2023, lideré la reestructuración fiscal que ahorró a la compañía $580.000 en 3 años. Mi madre en el club de campo les dijo a sus amigas del bridge que Walter se estaba convirtiendo en un CEO tan inteligente. Walter no había leído las declaraciones de impuestos. Había firmado donde yo había marcado las líneas de firma. En 2024, supervisé la renovación de la boutique en un proyecto de $1.2 millones, y la terminé $130.000 por debajo del presupuesto. Holly dirigió la gira de prensa. Publicó un vídeo de sí misma en el nuevo papel tapiz, con la leyenda, dando vida a la visión Whitaker. Yo había diseñado el papel tapiz. Yo había elegido el papel tapiz. Yo había discutido con 3 contratistas sobre el papel tapiz. Ella llegó 48 horas tarde a la vista previa de prensa porque había volado a cabo con Andrew en abril de 2025. La helada primaveral llegó tarde. Los bloques de Pinot Noir eran vulnerables. Trabajé las máquinas de viento durante 4 noches con Daniel Pierce, el maestro de bodega que habíamos contratado el verano anterior, y 4 peones de bodega. Dormimos por turnos. Salvamos el 60% de la cosecha. A la mañana siguiente, mi madre me llamó. Dijo: "Yanni, ¿puedes recoger la tintorería de Holly antes de su cena de esta noche?". La recogí. El recibo era de $84.50. El vestido de seda Carolina Herrera de Holly limpiado 3 veces porque se le había derramado vino en una degustación. Guardé el recibo. Lo sigo guardando. Lo guardo porque algún día necesitaré recordar el precio exacto de ser invisible. $84.50. Guardaba registros no porque estuviera construyendo un caso. Guardaba registros porque necesitaba que alguien, aunque fuera solo mi futuro yo, supiera lo que había sucedido en esa empresa. Compré una carpeta. La etiqueté como Registros de Mejora de Operaciones 2019 a 2025. Para la primavera de 2025, tenía 380 páginas. Escribí en la contraportada con mi propia mano: "Para la abuela". Lo que no sabía, lo que no sabría hasta noviembre de ese año, era que no era la única persona que guardaba registros. Eleanor Crane, la maestra de bodega de mi abuela durante 38 años, se había jubilado en 2024. Tenía 78 años. También había guardado un cuaderno. Lo había estado guardando desde la mañana del funeral de mi abuela. 380 entradas escritas a mano de cada decisión operativa que yo había tomado y por la que mi padre se había atribuido el crédito. Lo había guardado porque 3 días antes del derrame cerebral de mi abuela se lo había pedido. Bernadette Ashford tenía una carpeta etiquetada como Archivo de Constantes de Whitaker de enero. Contenía 16 versiones de documentos fiduciarios que mi abuela había redactado entre 2014 y 2019. La 17ª versión fue la que había ejecutado 3 semanas antes de morir. Nora Bitley había estado tomando notas desde 2021. Más tarde me dijo: "Han, empecé a escribirlo porque sabía que eventualmente necesitarías un testigo que no estuviera relacionado con nadie". 3 mujeres habían estado observando durante 6 años. Ninguna de ellas había hablado todavía. Habían estado esperando que yo preguntara. Simplemente no había sabido preguntar. En septiembre de 2025, una mujer llamada Catherine Morro de Pacific Business Quarterly me llamó. Era una reportera de negocios senior. Me dijo que había estado proponiendo un perfil sobre Whitaker Estate a su editor durante 4 meses. Y el editor finalmente había dicho que sí. Me preguntó si hablaría con ella. Dije que sí. No se lo dije a mi padre. No se lo dije a mi madre. No se lo dije a Holly.
El artículo apareció en la edición de septiembre. 8 páginas. Titular de portada: La cosecha silenciosa, como Han Whitaker salvó una bodega histórica sin un solo comunicado de prensa. Catherine había entrevistado a 4 distribuidores, 2 sumilleres maestros, 3 ex empleados de bodega, un director ejecutivo de la competencia y Eleanor Crane. La cita que apareció en la página 2 era de una sumiller maestra llamada Carla Bianche de un restaurante con 3 estrellas Michelin en Manhattan. Ella dijo: si Han Whitaker alguna vez deja Whitaker Estate, los vinos nos lo dirán primero. Los números nos lo dirán segundo. El comunicado de prensa será lo último. Leí el artículo en mi apartamento sola un domingo por la tarde. Lloré por primera vez en 3 años. Luego noté algo. Mi madre nunca había llamado para felicitarme. Mi padre tampoco había llamado. Holly no había publicado sobre ello en Instagram, de la misma manera que publicaba sobre cada otra noticia que recibía la familia. Ese silencio me dijo lo que venía. Simplemente no sabía de qué forma. 2 días después de la publicación del artículo, mi madre quemó su copia de la revista en la chimenea del club de campo. Esto lo sabría más tarde. Patricia, la amiga que le había preguntado: Francis, tu hija está en todo Pacific Business. Qué orgullosa debes estar. Se lo contó a mi padre, quien se lo contó a Bernadette, quien me lo contó a mí. Mi madre había sonreído, se había ido a casa y había quemado la revista delante de mi padre. Esa noche, mi madre le dijo: Walter, quiero que se vaya antes de que esto empeore. Mi padre dijo: Francis, es nuestra hija. Mi madre dijo: se está convirtiendo en su abuela. El peor miedo de mi madre nunca fue que me fuera. Era que tuviera éxito de una manera por la que ella no pudiera atribuirse el mérito. En octubre, Wine Enthusiast publicó su reportaje regional, Voces notables en el vino del noroeste del Pacífico 2025. Yo estaba en la lista. Holly no. Holly se había presentado a la revista 4 meses antes. El editor la había rechazado. Más tarde supe que mi hermana le había enviado un mensaje de texto a mi madre 1 hora después de que la edición se publicara en línea. ¿Viste? Eligieron a Han en lugar de a mí. Después de todo lo que la marca ha hecho por esa compañía, después de todo lo que yo he hecho. La respuesta de mi madre fue: Holly, cariño, vamos a arreglar esto. No vi esos textos en octubre. Saldrían a la luz más tarde. Pero ese texto, la certeza, y vamos a arreglar esto. Ese fue el momento en que mi madre decidió lo que sucedería en mi cumpleaños. A principios de noviembre, llamó Maxwell Reeves. Maxwell Reeves es el CEO de Mercer Wine Group. Mercer tiene su sede en Sonoma, 6 propiedades, 180 millones en ingresos anuales. Me había estado reclutando suave pero persistentemente durante 14 meses. Más tarde me dijo el día que firmé que había leído el perfil de Pacific Business y supo que estaba lista antes que yo. La oferta era de directora de operaciones, $245,000 al año, 4% de capital que se adquiría durante 4 años, un bono por firmar de $25,000. Mercer patrocinaría la matrícula de mi programa Master of Wine, $14,000 al año, una inversión en mi carrera que mi propia familia se había negado a hacer. Oficina en Sonoma con doble residencia en Sacramento. Fecha de inicio, 2 de enero de 2026. Se lo dije a mi padre en su oficina un martes. Cerré la puerta. Le dije: papá, creo que tengo que aceptarlo. Se puso pálido. Se sentó. Dijo: Han, por favor, dame una semana. No se lo digas a tu madre todavía. Dije: ¿por qué? Él dijo: porque no puedo perderos a las 2, a ti y a la abuela, sin intentarlo. Le di la semana. Nunca debería haberlo hecho. Él la usó para planear algo que nunca vi venir. 2 semanas antes de mi cumpleaños, mi padre, mi madre y mi hermana se reunieron en el bar de nuestro club de campo. Bebieron 4 copas de Sancerre entre ellos. Mi madre puso la cuenta del bar en la tarjeta de la empresa. El recibo, de $86, pasaría por mi departamento de contabilidad 2 semanas después, y yo lo aprobaría sin leer la línea del lugar porque para entonces me estaba preparando para mi cumpleaños y tratando de no pensar en la carta de oferta en la caja fuerte de mi apartamento. La conversación,
Como Bernadette reconstruiría más tarde a partir de una grabación que David Brennan no sabía que estaba haciendo, Brennan había estado sentado en el bar, 2 taburetes más allá, revisando su teléfono. Fue así. Mi madre dijo, si Han se va con el artículo aún caliente y la oferta de Mercer en el bolsillo, la industria dirá que Whitaker está muriendo. Wine Spectator lo olerá. Los distribuidores se irán. Necesitamos que se vaya como una hija difícil. No como un talento. La humillaremos en su propio cumpleaños. 11 testigos, 3 de ellos de la industria del vino. La historia se escribe sola. La hija de Whitaker tiene un colapso público. Abandona el negocio familiar en desgracia. Para cuando firme con Mercer en enero, la narrativa estará establecida. Holly dijo, mamá, eso es. Eso es mucho. Mi madre dijo, Holly, tu hermana está a punto de tomar lo único que he construido, tu nombre. Mi padre no dijo nada. Mi familia planeó mi humillación con 4 copas de Sancerre en un club de campo donde a mi abuela una vez se le negó la membresía por ser una mujer de negocios. Mi madre cargó la cuenta del bar a la tarjeta de la empresa. Yo había firmado el informe de contabilidad 2 semanas antes. Ni siquiera leí la línea del lugar. Haz una pausa por un segundo. Si fueras Han en la habitación que estoy a punto de describir con una carpeta de 6 años de pruebas y la prueba de que tu abuela te había estado protegiendo desde más allá de la tumba, ¿leerías todo lo de la carpeta o les darías una oportunidad de disculparse primero? Comenta con tu respuesta antes de ver lo que realmente hice. Quiero saber qué habrías elegido. Conduje a casa de mis padres con la radio apagada. Me detuve en un semáforo en rojo en la avenida 122. Una mujer cruzaba frente a mí con un cochecito. Su niño se estiraba, quejándose por algo. Un bocadillo, un juguete, una mano. Ella se agachó sin romper su paso. Lo arregló. Siguió caminando. La mujer no me miró. No tenía idea de que la estaba mirando. Por primera vez en mi vida, sentada en ese semáforo en rojo, me permití hacer una pregunta que no me había permitido hacer en 28 años. ¿Es eso lo que nunca tuve? No sabía si estaba llorando. Mi cara no estaba mojada, pero algo dentro de mí se estaba derramando. El reloj del salpicadero marcaba las 9:47. Sabía que cuando llegara a casa, el reloj de mi abuela daría las 10. Durante 6 años, ese reloj había marcado cada hora que había vivido invisible. Todavía no sabía que estaba a punto de marcar la hora en que me detuve. Entré a mi apartamento. Encendí una sola lámpara. Me senté en el sofá frente al reloj. El péndulo se balanceaba. Los pesos de latón brillaban. A las 10 de la noche, las campanadas de Westminster sonaron su secuencia completa, 16 notas, luego 10. El sonido era el mismo que había hecho cada hora durante 6 años. El sonido que mi abuela había escuchado durante 57 años antes de eso. Recordé lo último que me había dicho. Fue 4 días antes de su derrame cerebral. Estábamos en su oficina. Me había tomado de la mano y me había tirado hacia el reloj. Había dicho, Janie, cada hora que este reloj suena, soy yo diciéndote que eres suficiente. Me había reído. Le había dicho, abuela, eso es hermoso. No le había preguntado para qué servía el reloj. Me senté frente a él. Miré el péndulo. El péndulo era lento. No sabía cómo lo sabía. Había vivido con ese reloj durante 6 años. Ni una sola vez había cronometrado conscientemente el balanceo. Pero esa noche, sentada en la semioscuridad de mi sala de estar, supe que el balanceo estaba mal. Cada pasada tardaba una fracción extra de segundo. Tal vez una décima, tal vez una centésima. Los péndulos no se ralentizan por sí solos. Algo lo estaba haciendo más pesado. Fui a mi escritorio y saqué el pequeño juego de destornilladores de latón que guardaba para ajustar el equipo de vino en mi apartamento. Me arrodillé detrás del reloj. Abrí el panel trasero. Se deslizó hacia arriba fácilmente y miré dentro. Detrás del péndulo, montado en el interior de la pared del gabinete, había un pequeño panel de madera que no coincidía con el resto del reloj. 4 por 6 pulgadas. 4 tornillos de latón lo sujetaban en su lugar.
Los tornillos eran más brillantes que el latón que sujetaba el resto del mecanismo. Se habían instalado más tarde. En algún momento entre 1962 y 2019, mi abuela había escondido un panel dentro de este reloj. Lo desatornillé. Dentro del compartimento, envueltos en un pálido papel de archivo, había 4 objetos. Los saqué uno por uno y los coloqué en mi mesa de centro. El primero era una carta doblada, de 4 páginas. El pliegue exterior decía, con la letra de mi abuela, para Yanni cuando lo necesite. El segundo era un sobre legal sellado con relieve. Oficina del registrador del condado de Multnomah, sellado y notariado. Pude ver la esquina de un documento dentro. El tercero era un sobre de Manila que contenía documentos bancarios. La primera página bajo la mano de mi abuela, Fideicomiso Educativo Constance Whitaker para Yanni. $620,000. Autenticación de 2 factores incluida. El cuarto era una botella de vino envuelta en papel de seda. Tendida de lado había una botella de Whitaker Estate Reserve Pinot Noir, cosecha de 1973, la primera cosecha que mi abuela produjo. 52 años de antigüedad. La etiqueta era de un amarillo crema por la edad, la escritura a mano que mi abuela había dibujado antes de poder permitirse un diseñador. En la esquina inferior, escrito a lápiz, con su propia letra, en letras que apenas podía distinguir, bébela el día que sepas quién eres. No antes. Me senté en el suelo de mi apartamento durante 40 minutos antes de volver a tocar cualquiera de los objetos. No estaba lista, pero estaba más cerca que hace una hora. Cogí la carta. La desdoblé. La leí una vez en silencio. La leí de nuevo en voz alta a nadie porque necesitaba escuchar las palabras de mi abuela con mi propia voz. No parafrasearé lo que escribió. Te lo daré tal como lo leí. Yanni mía, si estás leyendo esto, han hecho lo que temía que hicieran. Vigilé a tu madre durante 28 años. Francis no te odia. Simplemente no podía aceptar que no fueras una copia de ella. Como lo es Holly. Demostraste que era posible un camino diferente y su ego no pudo sobrevivir a eso. Tu padre es débil. Lamento haber criado un hijo débil. Lo intenté. Fallé. No lo culpes. Pero tampoco lo salves más. Holly es un producto de tu madre. No tiene malicia. Simplemente nunca ha tenido que valerse por sí misma. Aprenderá. Pero no de ti. Preparé 4 cosas. Cada una es una elección, no una orden. Úsalas o quémalas. No pido nada. Solo quería que tuvieras una elección. Lo que yo nunca tuve a los 28. Cada hora que este reloj suena. Soy yo diciéndote que eres suficiente. Siempre fuiste suficiente. Eres lo más hermoso que construí en 84 años. Y construí 240 acres de viñas con mi amor. Todo. Abuela C. La carta estaba fechada el 22 de agosto de 2019, 3 semanas antes de su derrame cerebral. Sostuve la carta durante 1 hora. Luego sostuve la botella durante otra. No abrí la botella. No estaba lista. Pero ahora sabía para qué era la botella, y ahora sabía lo que la carta me había estado diciendo durante 6 años desde la esquina de mi apartamento. Cada hora, cada cuarto de hora. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, el reloj de mi abuela marcaba el tiempo como ella había querido. Cada 15 minutos, decía, eres suficiente. Había dejado de poder escucharla. Ya no. A las 4:08 de la mañana, envié un correo electrónico a Bernadette Ashford. El asunto decía, activando protocolo de sucesión. El cuerpo tenía 4 oraciones. Bernadette, soy Han Whitaker. La carta de mi abuela te menciona. Me gustaría una reunión a las 7 de la mañana de hoy. El reloj ha sido abierto. Bernadette respondió a las 4:14. Han, he estado esperando este correo electrónico durante 6 años. Oficina a las 7. El café estará listo. Ella había estado esperando. Yo no era la única persona que mi abuela había preparado. A las 5 de la madrugada, envié un segundo correo electrónico a mi padre, con copia al asesor legal general de Whitaker Estate,
con copia a la lista de distribución de la Junta de Whitaker Estate. Había escrito el correo electrónico a las 3 de la noche anterior. Había estado en mis borradores desde que leí por primera vez la carta de mi abuela. El correo electrónico contenía mi renuncia con efecto inmediato, la activación de mis derechos de voto bajo la adenda fiduciaria de agosto de 2018 registrada en el condado de Multnomah y notariada por el juez Howell. Una solicitud de una reunión de accionistas de emergencia bajo la sección 4.2 de nuestros estatutos, con 10 días de aviso programada para el 16 de diciembre, y un aviso de que había transferido el acceso administrativo a mi correo electrónico de respaldo personal a las 5:32 am. Para las 6. Había aceptado la oferta de Mercer. Maxwell Reeves había respondido con una sola línea. Bienvenida a Mercer. Tu paquete se envía durante la noche. Para las 7, estaba sentada en la oficina de Bernadette Ashford con una taza de café que ella misma había preparado. Puso una carpeta roja sobre el escritorio entre nosotras. La etiqueta decía Archivo Han de Constantes de Whitaker. La abrió. Tu abuela escribió 16 versiones de estos documentos entre 2014 y 2019, dijo ella. La versión que ejecutaremos hoy es la 17ª. La firmó 3 semanas antes de morir. Dije, ¿por qué no me lo dijo? Bernadette no se detuvo. Dijo, Yanni necesita querer su propia vida antes de poder usar la mía. Dentro del archivo había una adenda notariada al testamento de mi abuela, estableciendo un fideicomiso que poseía el 35% de las acciones con derecho a voto de Whitaker Estate Vineyards and Reserve, conmigo como única beneficiaria activa. Había tarjetas de firma bancaria. Había instrucciones de poder notarial. Había una serie de cartas de contingencia, si Francis hace X, así. Escritas a mano por mi abuela, selladas en sobres, fechadas y clasificadas. Bernadette no había ejecutado ninguna de ellas todavía. Había estado esperando el detonante. En la parte inferior de la carpeta, pegada en la contraportada, había una fotografía Polaroid. Yo, de 8 años, con una pequeña chaqueta de mezclilla, arrodillada entre vides. Mi abuela detrás de mí, con la mano en mi hombro, ambas riendo. Nunca había visto la foto antes. Había sido el proyecto de mi abuela todo el tiempo. El proyecto más lento y cuidadoso de su vida. A las 8 de la mañana, llamé a Eleanor Crane. Eleanor tenía 78 años. Vivía sola en una granja a 3 millas de la bodega que había dirigido durante 38 años. Se había jubilado la primavera anterior. Había sido la amiga profesional más cercana de mi abuela. Eleanor dijo, Janie, estaré en la oficina de Bernadette en 40 minutos. Llegó con un cuaderno encuadernado en cuero. La cubierta estaba raspada y con marcas de agua. Lo colocó sobre la mesa de conferencias como se coloca una reliquia. 380 entradas, dijo. Cada decisión operativa que tomaste entre septiembre de 2019 y la primavera pasada por la que tu padre se atribuyó el mérito. Empecé la mañana del funeral de Constance. Ella me lo había pedido 3 días antes de su derrame cerebral. Me dijo, Eleanor. Observa lo que le hacen después de que me haya ido. Ayúdala cuando lo necesite. No antes. Le pregunté a Eleanor, cómo sabía la abuela que habría un día. Eleanor dijo, porque había visto a Francis criar a Holly, y sabía lo que Francis haría cuando se quedara sin formas de hacer que Holly pareciera más grande que tú. A las 11 de la mañana, había reunido lo que había llegado a considerar como el expediente del caso. Bernadette lo tenía. Eleanor lo tenía. Yo lo tenía. 3 copias, físicas y digitales. El contenido era la adenda fiduciaria notariada de 2018 con el registro del condado de Multnomah. El cuaderno de 380 entradas de Eleanor Crane. Mi propia carpeta de 380 páginas de registros de mejora de operaciones 2019 a 2025. 6 años de documentos financieros internos con sellos de tiempo que mostraban mis firmas en el trabajo y la firma de mi padre en el crédito. Una cronología de cada comunicado de prensa, premio y reconocimiento externo que había atribuido mi trabajo a mi padre o a Holly. La captura de pantalla del mensaje de texto de Holly a mi madre en octubre, viste que, sacada del correo electrónico de Andrew Peyton Ayes donde Holly había reenviado accidentalmente el hilo cuando se estaba desahogando.
El recibo del bar del club de campo por $86 en la tarjeta de la empresa sin actas comerciales archivadas para la fecha. El archivo de audio del teléfono de David Brennan. Él no sabía que estaba grabando la conversación del club de campo. Su teléfono había estado en una nota de voz de esa misma mañana, boca arriba en el bar, a 2 taburetes de mi madre. A las 11:30, revisé mi teléfono por primera vez desde la noche anterior. 43 llamadas perdidas, 126 mensajes de texto. Los leí todos. No devolví la llamada. No respondí. La primera llamada había llegado a las 8:05 de mi padre. Frederick Distributors había llamado a la oficina exigiendo la renovación del contrato y solo yo tenía la contraseña del sistema de gestión de proveedores. 8:22 mi madre porque Crowe LLP había enviado un correo electrónico sobre la declaración trimestral de impuestos y Holly no tenía relación con nuestro contador. 8:45 mi padre otra vez porque un sumiller maestro de Manhattan estaba en la línea sobre una asignación exclusiva y mi padre no sabía que era una asignación exclusiva. 9:30 Holly 11 mensajes de texto en 7 minutos porque el coordinador de eventos de primavera había llamado sobre el evento de boda del sábado y Holly nunca había organizado un evento de boda y yo era quien había mantenido las relaciones con los proveedores de catering, floristas y bolas. 11 de la mañana se dieron cuenta porque descubrieron que había transferido el acceso de administrador a las 5:32 de la madrugada y no podían revertirlo. Mediodía. El corredor de seguros porque había un reclamo de seguro de cosechas de $180,000 del que solo yo tenía los registros de la línea de tiempo. 2 de la tarde mi padre porque la periodista de Wine Spectator había estado en el calendario para la semana y mi padre no había sabido de la cita. El último mensaje de texto enviado a las 5:58 de la tarde fue de mi padre. Decía, Han, por favor. La compañía no puede abrir sin ti. Sé que no me he ganado el derecho a pedirte, pero por favor, solo por la compañía, solo una llamada. Había pasado 6 años respondiendo cada mensaje de texto que mi familia enviaba en 10 minutos. Había pasado 28 años estando disponible. Esa mañana, aprendí lo que realmente significaba demasiado tarde. No era un castigo. Era un límite que debería haber establecido en 2019. 6 años tarde era aún mejor que nunca. La reunión de accionistas de emergencia estaba programada para las 9 de la mañana del 16 de diciembre en la sala de conferencias de la sede de Whitaker Estate en Salem. 9 personas estaban presentes. Mi padre, Walter, a la cabecera de la mesa. Mi madre, Francis, en la silla a su derecha, una silla que había traído de otra habitación porque los estatutos no la mencionaban como accionista y porque ella había insistido en estar presente de todos modos. Holly junto a mi madre. 4 miembros externos de la Junta, Margaret Sutton, editora senior jubilada de Wine Spectator, Robert Peyton, CFO jubilado de un banco regional, James Thornton, propietario independiente de viñedos de Odd River, y Ann Holloway, abogada de gobierno corporativo de Eugene. 2 abogados de la compañía, y una sola silla vacía al pie de la mesa, frente a mi padre. A las 9:02, Bernadette Ashford y yo entramos. Me senté en la silla vacía. Bernadette se puso de pie. Colocó una carpeta de cuero sobre la mesa de conferencias con el sello en relieve hacia arriba, y deslizó el documento superior hacia Margaret Sutton. Buenos días, dijo Bernadette. Soy Bernadette Ashford. Abogada testamentaria de la difunta Constance Whitaker. Estoy aquí hoy para informar a la Junta que un accionista ha activado los derechos de voto otorgados en una adenda fiduciaria de 2018 registrada en el condado de Multnomah y notariada por el juez Howell. La accionista es Han Whitaker. El bloque de voto es del 35%. El rostro de mi padre se puso blanco. Mi madre no levantó la cabeza. Holly dijo, ¿qué? ¿Ella tiene acciones? ¿Cómo? Bernadette no le respondió a Holly. Leí mi declaración. La había escrito la noche anterior en papel legal amarillo a mano. La leí lentamente. No hice pausas para respirar. No miré a mi madre. Presento mi renuncia con efecto inmediato. Ejerzo mis derechos de voto para nominar a Eleanor Crane como directora de operaciones interina hasta que la Junta pueda encontrar un reemplazo permanente. Proporciono a la Junta documentación de las decisiones operativas que he tomado en nombre de esta bodega durante 6 años y que nunca me fueron acreditadas.
Solo para los registros de la Junta, no para la prensa. No busco salarios atrasados. Busco precisión. Después de hoy, no estaré disponible para consultar. La próxima vez que necesiten a alguien para negociar con Frederick Distributors, tendrán que hacerlo ustedes mismos. La próxima vez que la helada primaveral amenace los bloques de Pinot Noir, necesitarán a alguien en la bodega a las 3:12 de la noche. Esa persona no seré yo. No le pido a la Junta que tome partido. Le pido a la Junta que sepa lo que pasó aquí para que quien quiera que dirija a continuación entienda lo que cuesta operar esta empresa. Gracias. Mi padre se levantó a mitad de mi declaración. Salió de la habitación. No regresó. Bernardet distribuyó 11 carpetas a los 4 miembros externos de la Junta, a los 2 abogados de la compañía y copias adicionales que se archivarían en la secretaría corporativa. Cada carpeta tenía 410 páginas. Cada carpeta contenía el cuaderno de Eleanor Crane, mis propios registros de operaciones, 6 años de documentos financieros, la cronología de prensa, el texto de Holly, el recibo del club de campo y el archivo de audio del bar con una transcripción. Robert Peyton, el CFO jubilado del banco, fue el primero en hojearlos. Se detuvo en el incidente de la helada de primavera de abril. Leyó durante 90 segundos. Miró a Bernardet. Dijo, Bernardet, ¿cuánto de esto es verificable? Bernardet dijo, todo. Cada firma tiene un sello de tiempo. Cada correo electrónico está archivado. Cada decisión está corroborada por Eleanor Crane y 3 ex empleados de bodega que han aceptado testificar si se les pide. Holly se puso de pie. Esto es ridículo. Soy la CMO. He hecho mucho por esta marca. Bernardet, con suavidad y firmeza, dijo, cariño, esta ya no es tu reunión. El bloque de accionistas tiene la palabra. Mi madre no se había movido. Sus manos estaban cruzadas sobre la mesa, con los nudillos blancos. Su café estaba intacto. La miré por primera vez en 5 horas. Le dije, mamá, no voy a decir nada para hacerte daño aquí. Solo necesito que me mires. Ella no levantó la vista. Dije, de acuerdo. Margaret Sutton pidió una votación sobre mi nominación de Eleanor Crane como co-interina. La votación fue 4-1. Mi madre votó no. Eleanor fue confirmada. Mi renuncia fue aceptada con efecto inmediato por decisión unánime de la Junta. La reunión se levantó a las 10:47 de la mañana. Margaret Sutton permaneció en su asiento mientras la sala se vaciaba. Resopla vio a mi madre recoger su bolso. Vio la silla vacía de mi padre. Mientras Holly se iba, Margaret dijo con una voz clara, vieja y paciente, Walter, Francis, Holly, la Junta necesitará discutir los siguientes pasos sin la presencia de la familia. Por favor, salgan de la habitación. Para las 11, mi familia había sido expulsada de una reunión en su propio edificio. Vi a mi padre caminar solo hacia su coche por la ventana de la sala de conferencias. No miró hacia atrás. 3 días después, el 19 de diciembre, publiqué en LinkedIn. La publicación tenía 480 palabras. No te la daré completa. Quiero que la encuentres tú mismo si quieres, pero te daré las partes que importaban. Escribí, después de 12 años contribuyendo a una bodega histórica de Oregón sin crédito público por mi elección, hasta ahora, asumo un puesto en una empresa que valora tanto mi trabajo como mi voz. Para cualquiera en esta industria que se haya sentido invisible dentro de un negocio familiar. Tu habilidad es real, incluso cuando nadie la nombra. Tu valor no depende de ser visto por personas que eligieron no ver. Mi abuela, Constance Whitaker, plantó sus primeras vides en 1962 cuando muy pocas mujeres lo hacían. Ella construyó esta propiedad con sus manos y me entrenó con su paladar. El mayor tributo que puedo darle es hacer por mí misma lo que ella hizo por sí misma en 1962. Hoy me uno a Mercer Wine Group como directora de operaciones. El primer vino que serviré en mi primer día será de una botella que me dejó. Adjunté una fotografía. El Pinot Noir Reserva de 1973 sin abrir, con la etiqueta visible. En 6 horas, 4 sumilleres maestros me habían felicitado públicamente. En 12, 2 periodistas de vino habían vuelto a publicar.
En 24, un editor senior jubilado de Wine Enthusiast había dejado un comentario. La antigua consejera académica de Holly en Vassar también dejó un comentario. Decía, orgullosa de haber conocido a tu abuela. Bienvenida a tu propio legado, Han. Para el 22 de diciembre, la publicación tenía 52.000 reacciones y 3.100 reenvíos. Para Navidad, 3 distribuidores de Whitaker Estate habían enviado discretamente un correo electrónico a Mercer para preguntar si estaba abierta a almorzar. Para Año Nuevo, Frederick Distributors había notificado a mi padre por escrito que no renovarían su contrato para 2026. Wine Spectator publicó una historia de seguimiento titulada Whitaker Estate pierde su cosecha silenciosa ante Mercer Wine Group. Pacific Business Quarterly volvió a publicar el perfil de Catherine Morrow con un postscript. Wine Enthusiast dedicó 4 páginas de su número de febrero de 2026 a mi traslado. Un sumiller maestro anónimo dejó este comentario bajo mi publicación de LinkedIn: llevaba 11 años comprando a Whitaker. Hoy supe que cada botella llegó a través de Han, sirviendo su nombre en nuestros 9 restaurantes esta semana. No escribí la publicación de LinkedIn por venganza. La escribí porque por primera vez en 12 años, tenía el derecho de poner mi nombre junto a mi propio trabajo. La industria no me creyó. La industria me confirmó. Hay una diferencia. La primera necesita pruebas. La segunda no. 3 meses después de que me fui, Frederick Distributors canceló su contrato. 2.4 millones en ingresos anuales. Desaparecido. El club de vinos se redujo de 4.200 miembros a 2.800 en 90 días. Eleanor Crane, quien había aceptado servir como co-interina, renunció después de 60 días. Su carta de renuncia a la Junta decía: Walter está socavando cada decisión operativa que tomo. No estoy aquí para manejar su ego. La compañía necesita liderazgo. He dado todo el liderazgo que tengo. El 14 de marzo de 2026, mi padre sufrió un ataque al corazón. Fue uno pequeño. Sobrevivió. Estuvo en el hospital durante 4 días. En la segunda mañana, mi madre me llamó. Lo dejé ir al buzón de voz. 2 horas después, mi padre me llamó él mismo desde su cama de hospital por FaceTime. Contesté. Era la primera vez que hablaba con él desde la reunión de la sala de juntas 4 meses antes. Él dijo: Yanni. Yo dije: papá. Él dijo: no te pido que vuelvas. Es solo que... Tu madre se equivocó. Yo fui peor porque lo sabía. La abuela me lo dijo antes de morir. Dijo: Walter, tienes una hija que es tuya y una que es de ella. Si no eliges, eventualmente ellas lo harán. Y la que es tuya se irá. No le creí. Lo siento. Yanni. Lo siento mucho. No dije nada durante mucho tiempo. Él no presionó. Dije: iré a visitarte, papá. Una vez. Sin promesas. Conduje a Portland a la mañana siguiente. No les dije a mi madre ni a Holly que iba. Me senté en la habitación del hospital de mi padre durante 46 minutos. Me sostuvo la mano durante 30 de ellos. No hablamos mucho. Cuando me fui, dijo: Han, la botella, ¿la has abierto? Dije: todavía no. Él dijo: lo sabrás cuando. Ese verano, mi madre comenzó terapia. Walter me lo dijo por correo electrónico. Me dijo que estaba viendo a una mujer llamada doctora Elena Garner en Portland 2 veces por semana. Me dijo que la doctora Garner le había preguntado a mi madre en su primera sesión qué había querido para mí cuando nací. Me dijo que mi madre no pudo responder. Mi madre comenzó a escribirme cartas, una cada 2 meses. Las abrí todas. No respondí. La tercera carta en octubre de 2026 decía: Janie, fui a terapia esta semana. La terapeuta me preguntó qué había querido para ti cuando naciste. No pude responder. Para Holly, había querido 3 páginas de cosas. Para ti. No había querido nada específico. Había querido que no existieras como prueba de que había fallado en algo. Lo siento mucho. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que estoy empezando a verlo. Guardo esa carta en una pequeña caja en mi apartamento.
No la exhibo. No la he quemado. Mi madre no va a sanar a tiempo para salvarme. Está sanando a tiempo para salvarse a sí misma. Eso es suficiente. Su curación no es mi proyecto. Holly me escribió 7 cartas entre noviembre de 2025 y marzo de 2027. Las primeras 6 contenían la palabra pero. Eran disculpas con forma de disculpa. Lo siento, pero tienes que entender. Me equivoqué, pero mamá dijo. No debería haberlo hecho, pero tú habías sido. La 7ª carta en marzo de 2027 tenía 4 páginas y no contenía ningún pero. Escribió, Han, he estado pensando en el pastel. Lo dejé caer. Lo planeé. Dije las palabras. No hay un pero. Te convertí en la villana de mi propia vida porque mamá necesitaba que yo fuera la heroína de la suya. No espero nada de ti. Solo quería decirlo en voz alta por escrito sin excusas. La llamé. Hablamos durante 22 minutos. No nos vimos. Le dije, puedes llamarme por mi cumpleaños una vez al año. Eso es lo que tengo para ti ahora mismo. Ella dijo, de acuerdo, gracias. Colgó. Hemos llamado cada noviembre desde entonces, 12 minutos, a veces menos, nunca más. No es una relación. Es el borrador de una. No estoy segura de que ninguna de las dos la termine. Y eso está bien. Andrew Peyton Ayes solicitó el divorcio en febrero de 2026. La empresa de marketing de Holly la despidió en abril, citando preocupaciones sobre la integridad de la marca. Sus seguidores en Instagram bajaron de 78.000 a 32.000 en junio. Su licencia de higienista dental, que había mantenido discretamente como respaldo, fue suspendida en agosto tras una queja separada con la que no tuve nada que ver. Para octubre de 2026, se había mudado de nuevo a la casa de mis padres. Tenía 33 años. Cuando mi madre la vio en el segundo piso de la casa familiar, en el mismo dormitorio que había decorado para Holly cuando ésta tenía 12 años, mi madre comenzó a verse a sí misma por primera vez. Eso es lo que Walter me escribió. Dijo, Francis mira a Holly en esta casa y finalmente entiende lo que ha hecho. Es el único espejo que no pudo romper. Mi familia no se derrumbó porque me fui. Se derrumbaron porque yo había sido lo único que los mantenía en pie. La diferencia entre causa y exposición es una diferencia que mi abuela había entendido durante años. Ahora es junio de 2027. Llevo 18 meses en Mercer Wine Group. Fui ascendida de directora de operaciones a vicepresidenta de operaciones y estrategia en mayo. La cartera del noroeste del Pacífico ha crecido un 23% bajo mi liderazgo. Mi salario es de 295.000 al año. Mi capital se consolida durante 4 años. Aún no he obtenido mi título de Master of Wine. Todavía estoy en la etapa 1 del programa. Tengo mi diploma WSET. Tengo tarjetas de presentación que dicen Han Whitaker, Deep WSET, vicepresidenta de operaciones y estrategia, Mercer Wine Group. Trabajo 70 horas a la semana. Me encantan las 70 horas a la semana. La diferencia entre ahora y antes es que muchas personas, dicen mi nombre en voz alta cuando lo hago. En enero de 2026, fundé el fondo de mentoría Constance Whitaker. Lo doté con los $620.000 que me había dejado mi abuela, más $200.000 míos, más $580.000 aportados por Mercer durante 2 años. El fondo es de $1.4 millones. La misión, becas para mujeres que ingresan a la viticultura y enología y al negocio del vino. En nuestra primera cohorte, financiamos a 14 mujeres. Eleanor Crane, ahora de 80 años, es presidenta de nuestra junta. El logotipo del fondo es una pequeña esfera de reloj de pie. El sonido en nuestro podcast es la secuencia de Westminster. En nuestra primera ceremonia de becas en el verano de 2027, una joven llamada Penélope Walsh, de 19 años, recién admitida en el programa de viticultura de UC Davis, apenas 6 meses después de la pérdida de su propia abuela, se acercó a mí después. Tenía el programa en sus manos. Estaba temblando un poco. Dijo, señorita Whitaker, mi abuela era la única persona que me veía. No sé cómo seguir sin ella. Metí la mano en mi bolso. Guardo una pequeña pila de fotocopias allí.
Copias de la carta de mi abuela con su nombre tachado, con solo las palabras. Le di una a Penélope. Le dije, léela. Tu abuela todavía te está mirando. Siempre dejan algo. A veces es una carta. A veces es una botella. A veces es un reloj que has tenido durante 6 años y nunca abriste. Resoplas siempre dejan algo. El trabajo es tuyo. Esa noche, conduje a mi apartamento en Soma. El reloj de pie, trasladado desde Portland en febrero, estaba en la esquina de mi nueva sala de estar. A las 9 de la noche, sonaron las campanadas de Westminster. Caminé hasta la estantería junto al reloj. Cogí la botella de Pinot Noir Reserva de 1973. La etiqueta decía, bébela el día que sepas quién eres. No antes. La abrí. El corcho salió limpio. 54 años era más allá de su mejor momento según la mayoría de los estándares, pero mi abuela siempre había conservado el vino correctamente, y el vino tenía una oportunidad. Serví una copa. Me paré en la ventana. Soma al atardecer. Viñedos bajo la luz dorada. Hileras tras hileras de viñas. Ahora de otra persona, pero con la misma forma y la misma paciencia. Di un sorbo. El vino sabía exactamente como el recuerdo de mi abuela en su bodega cuando yo tenía 8 años. Roble, cereza, cuero, tiempo, susurré con la única voz que me quedaba para ella. Hoy sé quién soy, abuela. Gracias por esperar. Serví una segunda copa. No la bebí. La puse en el alféizar de la ventana como mi abuela solía dejar una copa para mi difunto abuelo cada diciembre. Un pequeño ritual que nunca había explicado y que nunca había entendido hasta esa noche. Mi familia me enseñó a ser invisible. Mi abuela me enseñó a sobrevivir a su suposición. Tengo 29 años ahora, pronto cumpliré 30. Tengo un trabajo que dice mi nombre en voz alta. Tengo 14 mujeres en la escuela gracias a un reloj que mi madre una vez llamó escritorio. Tengo una llamada telefónica al año con mi hermana. Tengo una visita trimestral con mi padre. Todavía no tengo una relación con mi madre. Y estoy en paz con la palabra todavía. Si esto te tocó de cerca, si te sentiste invisible en tu propia familia durante demasiado tiempo, comparte esto con una persona que necesite escucharlo. No alguien que te hirió, alguien que también ha sido la hija que cargó con el peso. No necesitamos que nuestras familias se disculpen antes de liberarnos. Solo necesitamos saber que no estamos solos. Comenta con una palabra que tu abuela solía decirte. Los leeré todos. Si estás viendo esto y tienes una abuela, llámala. Si ya no está, busca lo que te dejó. A veces es una carta. A veces es una botella. A veces es un reloj que has tenido durante 6 años y nunca abriste. Resoplas siempre dejan algo. El trabajo es tuyo.